El S&P 500 versus el Nasdaq 100 versus el Dow Jones versus el Russell 2000. ¿Cuál es mejor? Este es el segundo video de una serie de 2 videos comparando estos 4 índices. En el video anterior vimos una descripción general de cada uno y repasamos el detalle de su composición. Vimos cuál está más concentrado y cuál está más diversificado, cuál está más inclinado hacia el crecimiento y cuál hacia el value, entre mucho más contexto relevante a la inversión indexada en general. En este video vamos a estar enfocados en el rendimiento de estos 4 índices, pero visto a través de activos invertibles, es decir, ETFs que siguen y replican los movimientos de estos 4 índices. Vamos a estar visualizando los retornos diarios de cada ETF, así como una comparación final del retorno acumulado con un mensaje muy importante que queremos que se lleven de este video. Si vives en Estados Unidos y aún no tienes una cuenta con Webull, no sabemos qué estás esperando para aprovechar su promoción de hasta 20 acciones gratis, solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $500. Si vives en Latinoamérica y buscas un broker regulado y asegurado en Estados Unidos con una plataforma intuitiva y segura, completamente en español, te recomendamos echarle un ojo a Hapi. Al abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $10, puedes recibir hasta $500 en cripto. Y si vives en Europa, te invitamos a que pruebes Scalable Capital, quienes tienen una excelente oferta y plataforma para quienes buscan invertir desde aquí. Además, puedes obtener una remuneración del 4% anual sobre tu dinero en efectivo por 4 meses y luego 2.6% anual. Te dejaremos los 3 enlaces en la casilla de descripción. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Como recordatorio, estamos viendo los rendimientos de ETFs que siguen a los 4 índices. Estamos usando DIA para el Dow Jones, SPY para el S&P 500, QQQ para el Nasdaq 100 e IWM para el Russell 2000. Entonces, haciendo un repaso de la última parte del video anterior, pudimos ver que los 4 ETFs han estado entre un 70 y un 80% del tiempo cotizando en positivo, lo que significa que alrededor de un tercio del tiempo han estado en negativo. Para ir un poco más allá, en ese contexto podemos decir que el QQQ, a pesar de ser uno de los más volátiles, es también el que ha estado el más tiempo en territorio positivo. Esto es considerando que el QQQ fue creado prácticamente en la burbuja del .com, por lo que toda la data que vemos de este ETF es post burbuja. Si vemos el índice Nasdaq 100, que fue creado 15 años antes del ETF, podemos ver que ha tenido aún más años en positivo, teniendo solo uno negativo en 1990, al igual que el Dow Jones. Y a diferencia del S&P 500 que tuvo 2 en el mismo periodo y del Russell 2000 que tuvo 3. Así que sí, podríamos decir que el QQQ es quien más tiempo ha permanecido en territorio positivo en los últimos 40 años. Pero ahora, ¿qué tan volátil ha sido? Pues para eso vamos a ver la gráfica de retorno diario de cada ETF. Para mantener el mismo orden que el video anterior, vamos a comenzar por DIA, que sigue al Dow Jones. Lo que esta gráfica nos muestra es qué tanto ha bajado o qué tanto ha subido el precio de este ETF cada día desde mediados del 2000. Podemos ver cómo se ha visto lo peor durante las recesiones, con más de menos 7% en septiembre de 2001, más de menos 9% en octubre de 2008 y más de menos 12% en marzo de 2020. Considerando que la asignación de este índice está más inclinado hacia el value, podríamos decir con confianza que siempre tenemos que estar preparados, tanto mental como financieramente, para ver este tipo de caídas en un solo día. Pero también se puede ver un rango similar hacia el lado positivo. Si nos acercamos al 2008, podemos ver que llegó a subir más de un 13% en 2 días diferentes. Claro que esto es lo peor que se ha visto hasta ahora. Sería absurdo asumir que este tipo de volatilidad se repita todo el tiempo, pero también sería absurdo asumir que no la volveremos a ver en algún momento en el futuro. Si nos movemos en la línea de tiempo, podemos ver cómo normalmente los retornos diarios oscilan entre 1 y menos 1% o 2 y menos 2% en su mayoría. Existen estos movimientos más volátiles en donde se puede llegar a 4 y menos 4% o hasta 5 y menos 5%, pero a nivel general está dentro del rango del 2% para cada lado. Si vemos la caída del 2020, podemos ver cómo llegó a caer por debajo del 12%, pero no necesariamente tuvo una mejor subida, llegando solo 11% en el mejor día. Quizás este sea un buen momento para recordar que no todas las caídas son iguales y eso es muy importante. Más adelante vamos a regresar a esta idea. Pasando a SPY, que sigue al S&P 500, podemos ver cómo tiene movimientos bastante similares. Es decir, que existe correlación entre estos 2 índices. En septiembre de 2001, su peor día fue de más de menos 5%, un 2% más o menos que el Dow Jones.
pero también subiendo un poquito menos en los dos mejores días. En 2008 cayó un menos 9.84% en su peor día, prácticamente lo mismo que el Dow, solo 2 días después de tener su mejor día de 14.52%, más de un 1% mejor que el Dow Jones. Ya aquí podemos ver el papel que juega la diversificación y cómo nos puede proteger en momentos como estos. Pero no nos adelantemos tanto. Vamos a ver el rango de 2020 y verificar si esto se mantiene cierto. Si vamos hasta el 2020, podemos ver cómo los rendimientos son prácticamente iguales al Dow Jones, con la diferencia que el Dow tiene un rango de menos 12% en el peor día y 11% en el mejor. Y el S&P 500 menos 10%, casi 11% en el peor y 9% en el mejor. Si recordamos el video pasado, el Dow está bastante concentrado, mientras que el S&P 500 está diversificado. Esto, en teoría, debería traer menos volatilidad al S&P 500, pero considerando también que el Dow Jones está inclinado hacia el value y el S&P 500 tiene una mezcla entre value y crecimiento, podríamos asumir que el Dow es quien es menos volátil de los dos. Si vemos estos periodos de no crisis, podemos ver cómo el rango del S&P 500 es un poco más amplio. Estamos un poco más en el territorio del 2 y menos 2%. Y siendo más amplio también estos mejores y peores días, como agosto de 2011 y diciembre de 2018, que está más o menos un 1% adicional al Dow Jones. Pero viéndolo en retrospectiva, vemos que la volatilidad durante las caídas depende más por la razón de la caída. En 2008, el S&P 500 cayó un poco menos en su peor día y subió más en el mejor, mientras que en el 2020 cayó un poco menos, pero también subió un poco menos. Como no sabemos, por lo menos con certeza, cuál va a ser la razón por la que se va a justificar la siguiente caída, es decisión de cada quien cómo estar invertidos antes de que esto ocurra, sí, diversificados o concentrados. Y recordemos que estamos hablando de fondos indexados, no de portafolios activos de individuos. Más adelante vamos a seguir con esta idea de la razón de las caídas. Hablando de concentración, pasemos al QQQ que sigue al Nasdaq 100. Ya aquí sí podemos ver a simple vista cómo los rangos se expanden durante todo el horizonte. Si comenzamos en este periodo de no crisis, vemos cómo hay aún más movimientos constantes entre la zona del 2 y menos 2% y varios más de menos 3%, aunque los días positivos están más pegados al 2% que el S&P 500, el cual está más pegado al 1%. Si vemos la caída de agosto de 2011, cayó casi lo mismo que el S&P 500, un poquito menos de hecho. Y el mejor día de 2018 se apreció más de un 1% por encima del S&P. Aunque previo a ese día sufrieron varios consecutivos de más de un 3% y un par de menos 4%, que no se sufrieron con el S&P 500. La caída de 2001 ni siquiera la tenemos que ver. Ya sabemos que esta fue una burbuja y el 90% del dinero invertido prácticamente estuvo perdido, salvo que se haya hecho un double down durante los precios más bajos y se haya estado invertido por lo menos unos 10 años después. Entonces, pasando al 2008, vemos como otra vez tenemos movimientos bastante similares, pero incluso mejores comparados con el S&P 500. Aquí volvemos a mencionar la correlación que hay entre el S&P 500 y el Dow Jones incluso. El peor día, el QQQ cayó un 8.96%, un 1% menos que SPY, pero en el mejor día había subido un 12.16%, casi 2.5 menos que SPY. Otra muestra que al final todo puede depender de la razón de la caída. Recordemos que el QQQ está altamente concentrado en tecnología, y esta caída de 2008 estuvo más relacionada al sector financiero, aunque bueno, afectó a todos los sectores y todas las economías del mundo. Pero podemos ver en la data que el QQQ aguantó un poco mejor. Siguiendo esa misma idea, por eso es que ni siquiera tenemos que ver el detalle del 2000. Sabemos que esa fue una crisis de tecnología, sabemos que esa fue la burbuja del .com. Obviamente, este índice y todos los ETFs que siguen al índice o que están expuestos a tecnología se van a ver más afectados, tanto en términos absolutos como relativos al resto de índices y el resto de ETFs. Solo para dejar clara esta idea. Mencionamos todo esto de la razón de la caída porque a veces cuando decidimos concentrar o diversificar tenemos que considerar una serie de elementos que van más allá de simplemente tener un número de acciones, como por ejemplo la diversificación entre los tamaños de las empresas, la diversificación entre los sectores y la diversificación entre geografías. Con lo que hemos podido ver hasta ahora, vemos que prácticamente los tres índices se mueven con bastante correlación. Lo que ha variado es la volatilidad, especialmente durante las caídas. Por ejemplo, la diversificación entre sectores durante el 2000 le fue infinitamente mejor a la concentración del sector de tecnología. La concentración del sector tecnológico obtuvo prácticamente el mismo efecto que la diversificación entre todos los demás sectores durante 2008. Y en ambas crisis, la diversificación entre geografías habría tenido un retorno completamente diferente.
Entonces, aunque tecnología es un sector bastante volátil, con un tanto más de riesgo, por supuesto, porque se espera una mayor apreciación de este sector, no significa que todas las caídas le vaya a ir peor que el resto. Todo lo contrario, pueden haber momentos en donde tecnología sea el sector que más aguante durante la caída y pueden haber momentos donde este sector sea el que más crezca, como lo estamos viendo actualmente con la fiebre de la inteligencia artificial. Esto lo vamos a visualizar mejor más hacia el final del video, pero a lo que queremos llegar ahora es que la concentración va a ser más volátil a nivel general sin duda, pero también va a brindar la mayor posibilidad de apreciación en ciertos momentos a cambio de asumir la posibilidad de una mayor depreciación en otros momentos. Y la diversificación solamente sirve si es una buena diversificación, tanto entre tamaños como entre estilos y geografías. Dicho esto, sigamos con IWM, que sigue al Russell 2000, el cual sabemos que está concentrado en empresas pequeñas, pero diversificado entre sectores. Si el rango más amplio del QQQ nos pareció evidente, entonces no sé cómo llamarle a esto. A simple vista podemos ver que el Russell 2000 está aún más constante en el territorio del 2 y menos 2%. Si vamos al periodo sin crisis, vemos cómo hay aún más días llegando al menos 4%, pero por el lado positivo está más cerca del 2%, similar al QQQ y un tanto más que SPY. También vemos los periodos de volatilidad generalizada como el Russell 2000 tiene un rango mucho más amplio que el resto de índices, llegando a menos 8.71% en agosto de 2021, pero teniendo varios días por encima de 5%, incluso un par por encima del 6%. Aunque si vemos el periodo de 2018, tuvo menos apreciación que el resto, teniendo prácticamente los mismos peores días y más volatilidad día a día. En 2008 tuvo un poco más de volatilidad, sobre todo en la peor parte, y en el peor día cayó un 11.24%, y a diferencia del S&P 500, el Russell 2000 no tuvo ningún día por encima del 10%, pero sí varios días por encima del 6%. Y creo que esta es la que puede ser la ventaja con este índice. Tiene un poco más de volatilidad día a día, pero con el compounding podría terminar con un mejor retorno en periodos largos. Si nos vamos al 2020, vemos que tuvo un movimiento bastante similar al resto, estando más hacia el lado negativo al comienzo, pero más hacia el lado positivo al final, y manteniéndose bastante volátil desde ahí hasta ahora, de nuevo entre el rango del 2 y menos 2%. Conociendo entonces los movimientos diarios de estos 4 índices, o estos 4 ETFs para ser más precisos, pasemos a ver los rendimientos acumulados. Para esta sección vamos a estar viendo los 4 índices en la misma gráfica. Solo hay una cosa que tenemos que mencionar aquí, y esto es cierto para absolutamente todos los análisis y todas las conclusiones que tienen que ver con el precio. Todo depende del día en que se empieza el análisis y el día en que se termina. Esa creemos que es la información más importante que deberías llevarte de este video. Cada vez que vean a alguien exponiendo un caso de por qué esto es mejor que lo otro, o que mira lo bien que le ha ido y que malo es este otro, etcétera, etcétera, recuerda que existen otras personas que pueden exponer exactamente el caso opuesto basándose en la misma data. Por eso, lo mejor es que cada quien genere sus propias conclusiones, porque cada quien puede llegar a sus propias conclusiones. Con el tema de los precios, todos pueden tener la razón y todos pueden estar equivocados al mismo tiempo. Por eso es que también mencionamos cada vez que tocamos ese tema que tomar en cuenta los price targets de los analistas no es del todo beneficioso, más bien puede ser contraproducente. Aunque sí vale la pena escuchar a los analistas para otras cosas, para los price targets Dicho esto, vamos a comenzar con el rango a partir de mayo del año 2000, ya que esa fue la fecha en que se emitió el ETF más joven de los 4, y queremos que todos empiecen por igual. Y si no sabes cuál es el ETF más joven, ve el otro video. Te recordamos también que te vamos a dejar estas gráficas disponibles para que las explores y puedas llegar tú a tus propias conclusiones. Entonces, si vemos el retorno acumulado desde mayo del 2000 hasta junio de 2024, exactamente desde el cierre del mes de mayo del 2000 hasta el cierre del 12 de junio de 2024, es decir, un día antes de la publicación de este video, podemos ver cómo IWM, que sigue al Russell 2000, ha estado por encima de casi todos los demás índices durante prácticamente todo el horizonte de tiempo. Incluso en marzo de 2020 se mantuvo por encima del S&P 500 y el QQQ. Estamos viendo la gráfica mensual, por cierto, es decir, el rendimiento final de cada mes. Entonces, luego de la caída del 2020, IWM, que sigue al Russell, volvió a su primer lugar, bien por encima del resto, hasta finales de 2021, que volvió a caer a causa del inicio de la política monetaria agresiva. Y desde ese momento hasta hoy se ha mantenido de segundo lugar por encima de SPY, que sigue al S&P 500. Para dar más contexto, esta gráfica de rendimiento acumulativo lo que nos dice es que cada dólar invertido en mayo del 2000 habría crecido un 568% si hubiera estado invertido en QQQ,
un 524% si hubiera estado invertido en el Dow Jones, un 487% en el Russell 2000 y otro 487% en el S&P 500. Si nos quedamos hasta aquí, cualquier persona podría decir, perfecto, todo mi dinero va para QQQ, porque ese es el que mejor le ha ido. Pero ¿qué pasa si esto lo estuviéramos viendo en marzo en lugar de junio? Quizás alguien más hubiera dicho que el Dow Jones es mejor que el QQQ, porque desde hace 24 años hasta la fecha está por encima. ¿Y qué pasa si lo estuviéramos viendo en junio de 2021? El Russell 2000 sin duda alguna, all in. A esto es lo que nos referimos con que tengan cuidado con las conclusiones basadas en los análisis de precios, porque todo cambia dependiendo de cuándo se empieza y cuándo se termina. Siempre saca tus propias conclusiones y tomas tus decisiones basadas en esas conclusiones. Ojo, y ahora estamos considerando que se comenzó a invertir en el 2000 y se mantuvo invertido durante todo este periodo. ¿Qué pasa si hubiéramos comenzado en octubre de 2002, justo en el peor momento del .com? Evidentemente, el QQQ sería el rey. Se compró tecnología en el mejor momento de la historia del ETF. Cada dólar aquí habría crecido 1.700%, seguido de SPY con 678%, luego el Russell con 670% y el Dow Jones al final con 575%. Ahora, si estuviéramos viendo esto en septiembre de 2022, por ejemplo, cualquiera diría que el QQQ ya se murió. Quizás el Dow o el Russell pueden ser la mejor opción. Vamos a ver qué pasó con las personas que compraron en ese momento. Todavía el QQQ estaría con mejores rendimientos, seguido del SPY. Repito, tengan cuidado con estos análisis de precios y presten mucha atención a las fechas en que se inicia y se terminan esos análisis. A lo que queremos llegar, y repito, es que a simple vista los rendimientos dependen completamente de cuándo se empieza y cuándo se termina el rango del análisis. Es lo que me gustaría que sí o sí se lleven de este video. Y de hecho, lo que te invito a hacer es ver esta gráfica tú mismo o tú misma y determinar qué rangos son los que deberías comenzar a analizar para comenzar a generar tus propias conclusiones. Si no sabes por dónde comenzar, y esto es simplemente una sugerencia, lo que yo haría es revisar los periodos de recesiones, que es lo que hemos venido haciendo en este video. Y luego pueden ser periodos de no crisis, como por ejemplo del 2010 al 2020. Ve esas gráficas, sacas tus conclusiones y compártelas en este video. Me parece que es la manera más sensata y más eficiente realmente para comenzar a entender estos índices. Por supuesto, no puedes enfocarte solo en rendimientos. Los análisis tienen que ir acompañados de la composición de cada índice, que lo pueden ver a través de nuestra herramienta de análisis, disponible para todos nuestros Patreons. Te invitamos a unirte a nuestro Patreon hoy mismo. Hay una persona que desde hace un tiempo nos estaba preguntando si es buen momento para invertir en el Russell 2000, ya que, como lo acabamos de ver en el video de hoy, históricamente ha estado por encima del S&P 500. La respuesta directa a la pregunta es que nadie sabe realmente cuándo es un buen momento, porque los buenos momentos y los malos momentos solo se saben en retrospectiva. Basados en la correlación que tienen todos estos índices, se podría concluir que o el S&P 500 está sobrevalorado en relación al Russell 2000 o el Russell 2000 está infravalorado. Lo que sí es cierto es que no es normal que estos índices amplios de Estados Unidos tengan movimientos tan bruscos sin que uno de ellos no participe del movimiento, porque todos forman parte de la misma economía. Entonces, en algún punto se podría ver una convergencia, ya sea porque el S&P 500 cae o porque el Russell sube, o quizás una mezcla de ambos. Dicho esto, actualmente sabemos que la razón de la amplitud de estos índices es en gran parte por las compañías de tecnología, que no han parado de apreciarse, y estas compañías no forman parte del Russell 2000, pero sí del S&P 500. Por lo que si la convergencia viene de algún lado, me inclinaría a pensar que puede venir por parte del Russell. Por supuesto que esta opinión no puede ser más especulativa y jamás se debe tomar una opinión como una recomendación. Nadie es alguien para recomendar a alguien más qué comprar, qué vender o qué mantener, a menos que sea un gestor de fondos, e incluso ellos en su mayoría se equivocan. Lo único que sí podemos decir con seguridad, y que lo hemos visto en esta serie de 2 videos, es que los 4 índices son excelentes dependiendo del perfil de inversión de cada persona. Y todos, en un horizonte largo de tiempo, pueden ser buenas elecciones si se tiene el estómago para aguantar periodos negativos que van a venir. De hecho, aguantar esos periodos es lo que realmente te va a ayudar a hacer dinero. Tu comportamiento, cuando todo el mercado está en rojo, es lo que te va a hacer un buen o un mal inversionista. Y para cerrar, tenemos mucho tiempo compartiendo 5 portafolios de inversión basados en la tolerancia de riesgo de cada persona. Esos portafolios son lugares perfectos para comenzar a investigar y también para entender a cómo se arma el portafolio perfecto a cada persona. 4 de esos 5 portafolios incluyen empresas pequeñas.
No tiene que ser necesariamente el Russell 2000, ya eso es decisión de cada quien. Pero lo que quiero llegar es que las empresas pequeñas siempre han sido parte de nuestra conversación, no solo el SP500. De hecho, como hemos dicho varias veces, el SP500 suele estar ultra simplificado y también por eso fue que decidimos hacer esta serie de 2 videos. Piensa en todo lo que te acabo de decir. Esperamos que esta miniserie te haya parecido informativa y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal y al Patreon si aún no lo has hecho. Bye.